Bienvenidos estudiantes del curso especial Windows básico. Soy Iván Andrés Blanco, su instructor. A continuación vamos a repasar algunos temas tratados en clase. Al finalizar el vídeo, por grupos de 3 personas, debe realizarse un trabajo escrito. Las características de dicho trabajo se especifican al finalizar el vídeo. Empezamos entonces. El computador y sus partes. El computador se conforma por 2 partes fundamentales, las cuales son el software y el hardware. El software es la parte virtual del computador, más exactamente los programas que tiene instalados como Windows o los editores de texto, Word. Este software se divide a su vez en 2 clases que son los sistemas operativos y programas residentes o de utilidad para el usuario. El hardware es la parte física o tangible del computador, es todo aquello que se puede ver o tocar como el teclado o el mouse. A continuación se va a mostrar y explicar de una manera más detallada sobre el hardware o parte física del computador. El procesador. El procesador, denominado unidad central de proceso, es quien descodifica las instrucciones, que son programas o software, y las ejecuta. También es el encargado de controlar y sincronizar el resto de componentes y periféricos de un sistema informático. Los 2 principales fabricantes de procesadores son Intel con sus modelos Pentium, Celeron, Xeon y AMD con sus modelos Atom y Sempron. La board, placa base, o placa madre, motherboard, es el elemento principal de todo ordenador, en el que se encuentran o al que se conectan todos los demás aparatos y dispositivos. Físicamente, se trata de un material sintético, sobre la cual existe un circuito electrónico que conecta diversos elementos que se encuentran anclados sobre ella. Los principales fabricantes de board son Intel, MSI, BioStar, ASRock, Fujitsu, Siemens, Sun. La tarjeta de video. Esta es la que transmite al monitor la información gráfica que debe presentar en la pantalla. Básicamente realiza 2 operaciones. 1. Interpreta los datos que le llegan del procesador, ordenándolos y calculando para poder presentarlos en la pantalla en forma de un rectángulo más o menos grande compuesto de puntos individuales de diferentes colores, estos se denominan píxeles. 2. Toma la salida de datos digitales resultante de ese proceso y la transforma en una señal analógica que puede entender el monitor. Estos 2 procesos suelen ser realizados por uno o más chips, el procesador gráfico o GPU, unidad de procesador gráfico, y el conversor analógico digital. Aunque en ocasiones existen chips accesorios para otras funciones o bien se realizan todas por un único chip. La tarjeta de sonido. Es la que permite al computador manejar sonido, también se conoce como tarjeta de audio. Esta tarjeta hace posible reproducir sonido por medio de los parlantes o grabar sonidos provenientes del exterior mediante el micrófono. Es una tarjeta interna, pero tiene puertos externos en los que se conectan los parlantes y el micrófono. En los computadores de bajo costo, a veces la tarjeta de sonido es reemplazada por un chip de sonido integrado en la tarjeta madre. Eso reduce el precio del computador, pero la calidad es aceptable. La memoria. La memoria de un ordenador es donde se encuentra la información que maneja el procesador y las instrucciones que ejecuta. Podemos imaginar que es la mesa de trabajo del procesador, todo aquello que éste necesita ha de estar colocado en la memoria, aplicaciones, datos, controladores, etc. Para que el procesador pueda acceder a un programa grabado en un disco, ha de pasarlo previamente a la memoria. A esta memoria se le llama RAM, acrónimo de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Entre más memoria RAM tenga el computador, se podrá tener más programas abiertos, y el computador tendrá algo más de velocidad. Unidades de disco. Disco duro. Es el dispositivo de almacenamiento permanente interno en el que se guardan los programas y todos los archivos que usted crea con esos programas cuando trabaja en el computador. Entre más capacidad tenga un disco duro, más información y programas puede almacenar en el PC. La capacidad del disco duro se mide en gigabytes, GB, unidad de CD-ROM. Esta unidad sirve para leer los discos compactos, CD-ROM, en los que vienen casi todos los programas y para escuchar CD de música en el computador. Unidad de DV, de ROM.
Es un periférico opcional que permite leer disco DVD-ROM, además de CD-ROM, CD de música y otros formatos de CD. El DVD es un nuevo tipo de disco compacto que ofrece una capacidad de almacenamiento de datos muy superior a la de un CD-ROM, mientras que un CD-ROM o cualquier otro tipo de CD convencional puede guardar 650 megabytes de datos, aún 505.500 le cabe entre 4,7 y 17 GB, o sea, entre 7 y 265 veces más. Debido a ello, las unidades de CD-ROM serán desplazadas paulatinamente por las unidades de DVD-ROM. Eso ya ocurre en segmentos altos en los Estados Unidos. Monitores permiten visualizar el proceso o trabajo que se realiza en el computador. Teclado. En el teclado, al presionar una tecla se envía una orden al computador para que pueda ser interpretada y presentar el símbolo o signo correspondiente en la pantalla del monitor. Actualmente existen muchos tipos de teclados, están los básicos, los ergonómicos, los multimedia que en algunos casos tienen hasta calculadora incorporada. Mouse, ratón. Cada vez que se mueve el ratón se envía una instrucción al computador para mover el puntero o cursor que aparece en la pantalla del monitor. También tiene dos funciones adicionales al presionar los botones derecho o izquierdo. Algunos incorporan una rueda en el centro que a la vez es un tercer botón. Cámara digital. Es similar a una cámara convencional pero guarda las imágenes capturadas en forma digital. La entrada de datos se realiza cuando se conecta la cámara al computador y mediante un programa se trasladan las fotografías digitales al disco duro para ser archivadas, procesadas o impresas. Parlantes son la vía de salida de los sonidos, voz, música, efectos sonoros, ruidos, generados en el computador, más específicamente por la tarjeta de sonido. Se conectan en la parte posterior de la torre del computador y funcionan como los parlantes convencionales. Hay muchos modelos de parlantes. Están los básicos con dos altavoces y otros más avanzados que cuentan con sonido envolvente, surround, subwoofer, sistemas de 2.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 canales entre otros. También es posible conectar auriculares al computador. Virus informáticos. Un virus informático tiene por objeto alterar el normal funcionamiento del computador sin el permiso o el conocimiento del usuario. Los virus, habitualmente, reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. Los virus pueden destruir, de manera intencionada, los datos almacenados en un computador, aunque también existen otros más inofensivos, que solo se caracterizan por ser molestos. Los virus informáticos tienen, básicamente, la función de propagarse a través de un software. No se replican a sí mismos porque no tienen esa facultad como el gusano informático. Los gusanos son muy nocivos, pueden afectar el funcionamiento desde una simple broma hasta realizar daños importantes en los sistemas, o bloquear las redes informáticas generando tráfico inútil. El funcionamiento de un virus informático es conceptualmente simple. Se ejecuta un programa que está infectado, en la mayoría de las ocasiones, por desconocimiento del usuario. El código del virus queda alojado en la memoria RAM de la computadora, aun cuando el programa que lo contenía haya terminado de ejecutarse. El virus toma entonces el control de los servicios básicos del sistema operativo, infectando, de manera posterior, archivos ejecutables que sean llamados para su ejecución. Finalmente se añade el código del virus al programa infectado y se graba en el disco, con lo cual el proceso de replicado se completa. Métodos de propagación. Existen dos grandes clases de contagio. Primera, el usuario, en un momento dado, ejecuta o acepta de forma inadvertida la instalación del virus. Segunda, el programa malicioso actúa replicándose a través de las redes, Internet. En este caso se habla de gusanos. En cualquiera de los dos casos, el sistema operativo infectado comienza a sufrir una serie de comportamientos imprevistos. Dentro de las contaminaciones más frecuentes por interacción del usuario están las siguientes. 1. Mensajes que ejecutan automáticamente programas, como el programa de correo que abre directamente un archivo adjunto. 2. Ingeniería social. Son mensajes como, ejecute este programa y gane un premio, haga 2 clics y gana 2 tonos para móvil gratis, etc. 3. Entrada de información en discos de otros usuarios infectados. 4. Instalación de software modificado o de dudosa procedencia. En el sistema Windows puede darse el caso de que el computador pueda infectarse, sin ningún tipo de intervención del usuario, por virus por el simple hecho de estar la máquina conectada a una red o a la Internet.
Tipos de virus e imitaciones. Existen diversos tipos de virus, varían según su función o la manera en que éste se ejecuta en nuestro computador alterando la actividad del sistema. Entre los más comunes están: troyano, consiste en robar información o alterar el sistema del hardware o en un caso extremo permite que un usuario externo pueda controlar el equipo. Gusano, tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que generalmente son invisibles al usuario. Bombas lógicas o de tiempo, son programas que se activan al producirse un acontecimiento determinado. La condición suele ser una fecha, bombas de tiempo, una combinación de teclas, o ciertas condiciones técnicas, bombas lógicas. OAX. Los OAX no son virus ni tienen capacidad de reproducirse por sí solos. Son mensajes de contenido falso que incitan al usuario a hacer copias y enviarla a sus contactos. Suelen apelar a los sentimientos morales, ayuda a un niño enfermo de cáncer, o al espíritu de solidaridad, aviso de un nuevo virus peligrosísimo, y, en cualquier caso, tratan de aprovechar de la falta de experiencia de los internautas novatos. Yo, al igual que los OAX, no son virus, pero son molestos. Un ejemplo, una página pornográfica que se mueve de un lado a otro, y si se le llega a dar a cerrar es posible que salga una ventana que diga, no se puede cerrar. Acciones de los virus. Algunas de las acciones de algunos virus son: 1. Unirse a un programa instalado en el computador permitiendo su propagación. 2. Mostrar en la pantalla mensajes o imágenes humorísticas, generalmente molestas. 3. Volver muy lento o bloquear el computador. 4. Destruir la información almacenada en el disco del computador. En algunos casos elimina datos vitales para el sistema, que impedirá el funcionamiento del equipo. 5. Reducir el espacio en el disco. 6. Molestar al usuario cerrando ventanas, moviendo el ratón, e incluso apagando el equipo. Trabajo práctico. El trabajo que se debe realizar en grupos de 3 personas es el siguiente. 1. Crear una carpeta con el nombre, práctica 1. 2. Dentro de dicha carpeta crear un documento de texto, Word, con nombre resumen del vídeo. 3. Indicar los nombres de los integrantes del grupo de trabajo. 4. Realizar un resumen de 2 páginas sobre el vídeo que acaba de ver. 5. Guardar correctamente el archivo creado, e informar a las monitoras para que sea almacenado por ellas.